Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios. Un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Así que, hermanos, sean bienvenidos, vayan a conseguir su Biblia, pónganse cómodos porque vamos a estudiar la palabra de Dios a profundidad. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra. Bendice a tus hijos, bendice a aquellas personas que están sedientas de tu palabra. Que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Y si estamos fallando en algo, que tú nos reprendas a la luz de tu palabra. Bendice a tu siervo que va a predicar este mensaje, que pueda darse a explicar lo mejor que se pueda, para que este mensaje pueda llegar a los corazones de aquellas personas que necesitan tu palabra. Gracias porque nos has prometido esa promesa del Espíritu Santo para que nos guíe la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hablar de los celos. ¿Qué es lo que enseña la Biblia de los celos? Vamos a ver en este estudio sólido y profundo que hay varios tipos de celos, dependiendo del contexto en que se mencionen en la palabra de Dios. Vamos a ver en qué contexto el celo es permitido por Dios y es un celo santo, y en qué contexto hay un celo satánico, un celo carnal. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Es bien importante, hermano, que sepamos analizar el significado bíblico de ser celoso, de tener celo. ¿Qué es el celo en la palabra de Dios? Noten cómo dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y aquí dice la razón por qué. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué es Dios? Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es celoso, no comparte su gloria con ninguna imagen, con ninguna estatua, para inclinársele o para darle culto. Este mandamiento, hermanos, está condenando la idolatría de las imágenes, darle culto a las imágenes. Es interesante, hermanos, de que en el catecismo de la Iglesia Católica este mandamiento fue aniquilado. ¿Por qué razón? Es obvia la respuesta, ya que el catecismo católico no enseña este mandamiento, y la razón es porque el sistema católico romano, que no le podemos llamar iglesia, sino que es un sistema político y religioso, en este sistema le dan culto a las imágenes. Ellos dicen de que no, y buscan una infinidad de excusas para evadir esto y para justificarlo, pero en realidad el catolicismo romano es un sistema idolátrico que sigue enseñanzas y doctrinas de hombres. Con razón, en el catecismo este mandamiento fue aniquilado. ¿Y cuál otro fue también aniquilado? El cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del Shabbat. En el catecismo católico dice santificar las fiestas los domingos. Esto es un cumplimiento de la profecía daniélica de Daniel 7:25, donde el cuerno pequeño se inmiscuye con la ley de Dios y con los tiempos de Dios. Pero es interesante, hermanos, que lo que queremos hacer en este estudio es hablar de lo que es ser celoso. Aquí dice que Dios es fuerte y celoso, no comparte su gloria con estatuas, con imágenes. Busqué la definición de lo que es celo en el diccionario. Busqué varios diccionarios, pero me gustó más este diccionario que está en línea. Noten cómo define lo que es ser celoso o lo que es celo. Dice:
Celo, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. O sea que el celo es un sentimiento que tiene que ver con el intelecto, con la mente. Esto es evidente cuando la Biblia enseña de que Dios es celoso y fuerte, nos presenta que Dios es un ser personal. Dios es celoso. Pero cuando se usa el término celo aquí, no se refiere a un celo carnal, sino que se refiere a un celo santo, porque Dios es santo, o sea, Dios es celoso porque rehúsa compartir su gloria con ídolos y con estatuas. Dios se merece la honra y la gloria solamente Él, no porque simplemente porque la pida, o porque quizás podríamos pensar, esto suena a egoísmo, que solamente Dios quiere la gloria para sí. El contexto de que Dios pide la gloria para sí mismo, solamente para Él, es porque Dios es el creador de los cielos y la tierra, no los ídolos, no los dioses falsos. Por eso es que Dios es celoso. Dios quiere solamente para Él la gloria, porque Él se lo merece. Dice Pablo en Colosenses 1, 16 y 17, que por Él fueron creados dominios, principados y potestades, cosas creadas, invisibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, es razonable y lógico de que Dios sea celoso. No comparte la gloria con ninguna estatua ni con ningún ídolo. Esto lo vemos en Isaías 42, 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Tremendo, hermano. Dios no comparte su gloria con estatuas ni esculturas. Noten cómo dice Isaías 48, versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Interesante. Dios es celoso porque no comparte su gloria con nadie. Esto lo dijo Cristo en Mateo 6, 24. No se le puede amar a dos señores. Eso se ha comprobado que es imposible amar a dos señores, porque se le amará a uno y se aborrecerá al otro. Noten cómo dice Cristo en Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso es que Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. Este celo es un celo santo, porque Dios es santo, Dios es celoso. Ahora, es interesante que Pablo era celoso también. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 11:2, dice lo siguiente, porque os celo con celo de Dios. ¿Con qué? Si Dios es celoso, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios. O sea que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios van a ser celosos porque reflejan el celo de Dios. ¿Qué significa ser celosos o reflejar el celo de Dios? Y dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los hijos de Dios deben de ser celosos, reflejar el carácter de Cristo, ser celosos en el contexto positivo de la palabra, ser celosos en las cosas de Dios, ser celosos en la doctrina, ser celosos en los principios bíblicos, ser celosos en el orden y todo aquello que le agrada a Dios. Aquí Pablo dice, y usa la analogía de un esposo con una virgen. La iglesia debe ser una iglesia virgen, pura, porque es la novia de Cristo, hablando simbólicamente. Por eso es que Pablo dice, yo lo celo con celo de Dios. O sea,
cuido a la iglesia. Los líderes de la iglesia están para cuidar la iglesia, porque la iglesia es propiedad de Cristo. La iglesia, simbólicamente hablando, es la novia de Cristo. Digo simbólicamente porque en profecía apocalíptica la esposa de Cristo es la Nueva Jerusalén. Pero analógicamente y simbólicamente la iglesia es la novia de Cristo y se usa la analogía de un novio con una esposa. Aquí la está usando el apóstol Pablo. Pero noten que Pablo dice que debemos de ser celosos. Pablo era celoso. Aquí se habla de un celo santo. Los hijos de Dios deben de reflejar ese celo de Dios como el apóstol Pablo lo reflejaba para cuidar, nutrir, proteger a la iglesia, la virgen pura que es de Cristo. Es interesante que busqué en el griego qué es celo y noten qué es lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que es celo en ambos contextos, en contexto positivo y en contexto negativo. Se puede usar el término celo. Noten cómo dice. Celo, del griego celo, con Z. O sea, tener celo. En buen sentido significa entusiasmarse en la búsqueda del bien, estar lleno de entusiasmo. Pablo estaba profundamente preocupado porque los corintios pudieran ser engañados y pervertidos por los falsos apóstoles. Un verdadero siervo de Dios va a cuidar la iglesia de los falsos apóstoles, falsos maestros y falsas doctrinas. Este es el afán del apóstol Pablo y por eso es que Pablo dice, lo celo con celo de Dios. Pero ahora noten cómo dice el comentario. En el mal sentido, celo significa envidiar o celar, lo cual lleva a una rivalidad agresiva, belicosa. Dios está, en buen sentido, celoso por su pueblo. Pablo está reflejando el celo de Dios en el buen sentido, ser celosos en el evangelio, en cuidar a la iglesia. Pero también celo puede representar envidia. Noten, envidia, celar, rivalidad agresiva y belicosa. Es interesante, hermanos, que la Biblia enseña de que a pesar que hay un celo santo como el que reflejó Pablo y como el que Dios manifiesta porque Él es celoso, también hay un celo carnal. Noten que estamos hablando de celo, de ser celoso en la Biblia. ¿Qué significa tener celo? Hay un celo carnal y debemos de tener cuidado con manifestar este celo. Dios quiere que manifestemos el celo de Dios, pero también hay un celo carnal y satánico. ¿Qué dice la Biblia? Cuando usamos la palabra celoso, la usamos en el sentido de estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Este celo, o en este contexto, el celo es un fruto de la carne, o sea, el que envidia, el que quiere lo que tiene el otro, está reflejando un fruto de la carne. Y en este contexto, el celo es diabólico. Es una manifestación de vivir en el pecado. Es una manifestación de estar alejados de Dios. Una persona que tenga el celo carnal, que envidia lo que otro tiene, está manifestando un fruto de la carne. Y noten que ahora el apóstol Pablo usa la palabra celo en otro contexto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales. La expresión carnales en las cartas de Pablo es un símbolo, una representación para identificar a una persona que aún no ha nacido de nuevo, anda en la carne. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Noten que ahí está la misma palabra, celos. Pero ¿en qué contexto la usa Pablo? El contexto de andar en la carne. Porque aún entre vosotros hay celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andás como hombre? Noten qué interesante. El celo carnal es un fruto de la carne, es un fruto del pecado. Noten cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20.
y manifiestas son las obras de la carne, o sea, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceras, iras y contiendas, disensiones y herejías. O sea que el celo en este contexto es un fruto de la carne y se está asociado con pleitos, enemistades, iras y contiendas, disensiones y herejías. En otras palabras, una palabra sinónima a celo sería envidia, pleitos, enemistades. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 25 al 26, dice el apóstol Pablo lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que una persona que manifieste el celo de Satanás, el celo carnal, es una persona que va a vivir como en enemistades, en vanagloria, en pleitos, en envidias. Siempre va a andar buscando razones para discutir, porque vive en la carne, anda en la carne, es un hijo de Satanás aún. Necesita nacer de nuevo para que pueda manifestar el celo de Dios. Interesante. Ahora, es interesante, hermanos, que me gustó la definición del comentario bíblico adventista, que el celo también puede significar envidia. Es interesante, hermanos, que cuando una persona envidia a otra persona, está manifestando el celo carnal. Y quiero decirles, hermanos, en un pequeño paréntesis, que la envidia es un trastorno mental, según los expertos en la psicología. La envidia es un problema espiritual y mental al mismo tiempo. Muchas veces el envidioso no codicia lo que otro tiene. No siempre, estoy diciendo. Muchas veces el envidioso lo que quiere es que la persona no tenga lo que tiene, para que el envidioso esté en paz. O sea que la envidia no simplemente es codiciar los bienes ajenos o bienes terrenales o materiales de una persona. La envidia también puede ser de que una persona le puede envidiar a otra persona los talentos, el conocimiento, la sabiduría, algún don que tenga. La persona puede ser envidiosa de eso. Es la envidia. Muchas veces nosotros creemos de que solamente es envidiar los bienes terrenales de una persona. Hay quien puede ser envidioso aún hasta en lo espiritual. En la iglesia adventista hay hermanos que tienen este pecado oculto, la envidia, que tienen envidia de otro hermano porque el hermano tiene algún talento que él no lo tiene. Esto en la iglesia se puede dar, aún hasta en los ministros, que tienen una rivalidad y una envidia cuando ven que otro hermano sabe más que ellos sin haber ido a estudiar teología a una universidad. Entonces ahí es donde entra el celo carnal, un celo, una rivalidad. O sea, y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos, porque nosotros creemos algunas veces que la envidia tiene que ver solamente con bienes materiales, envidiar una casa, envidiar una carrera, envidiar un carro, envidiar muchas cosas terrenales. La envidia puede ser muchas veces aún por dones y talentos que la otra persona tenga, y esto se ve aún en la iglesia. En todas las ramas de la iglesia hay esta clase de pecado oculto. Y saben algo interesante, hermanos, muchas veces nosotros nos espaciamos solamente en pecados que salen a la luz, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, el robo, etcétera, etcétera. Pero para Dios la envidia es un pecado que contraria el carácter de Dios frontalmente. Por la envidia es que el diablo cayó en pecado. La envidia es que hizo que Satanás se rebelara contra el trono de Dios y su gobierno. Saben de que una persona que tenga un celo carnal está manifestando el carácter de Satanás. Y saben algo, hermanos, antes de leer la cita, el envidioso muchas veces, al ver de que no puede superar a su contrincante, va a buscar la forma cómo ensuciarlo. O sea, el envidioso, al ver de que no puede
superarte, va a ensuciarte. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Ir a hablar con las demás personas negativamente. Porque esta es una actitud de un envidioso que vive en la carne. Noten cómo dice esta cita, Consejos para la Iglesia, página 312, párrafo 3 dice: el hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. A todo le va a hallar defecto y si no lo encuentra, se lo va a inventar. O sea, el envidioso nunca aplaude el mérito de otro. Siempre va a buscar cómo malograrlo, cómo sacarle defecto y si no lo encuentra, lo va a inventar. Noten cómo dice, este envidioso está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco puede esperarse del envidioso, puesto que envidiar a una persona es admitir que ella es superior. El orgullo no permitirá ninguna concesión. Si se hace un esfuerzo para convencer de su propio pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanecen incurables. Terrible, hermanos, terrible. El envidioso, noten hermanos, el envidioso cuando no pueda superarte va a tratar de ensuciarte. Este es el carácter de Satanás. El envidioso difunde veneno donde quiera que va, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y con los hombres. Trata que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia de sí mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. Eso lo dice Consejos para la Iglesia, página 313, párrafo 1. Tremenda declaración de esta sierva del Señor. Celos carnales, que no solamente se ven en el mundo, sino que también se ven dentro del pueblo de Dios. En todas las áreas de la iglesia hay gente que la carcome el celo carnal, la envidia, el celo de Satanás. Noten qué interesante, hermano. Por eso bien quise traer este tema para que tengamos bien en cuenta que el celo, muchas veces podemos estar creyendo que estamos siendo celosos en las cosas de Dios y al contrario estamos manifestando el celo de Satanás. Tengamos cuidado. Ahora, pero hay otra clase de celo. Y esto es interesante lo que viene, hermanos, porque recordemos de que el tema es lo celo. Hay otra clase de celos y es el celo marital. El celo entre cónyuges, entre marido y mujer. Hay un celo marital. Por eso es que Dios a través de Moisés dio leyes del celo en la ley mosaica. Números capítulo 5, versículo 11 al 14. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, o sea, tuviera relaciones, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él, o sea, sobre el marido, espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. El celo aquí, en este contexto, es porque la persona quizás había sido infiel a los votos matrimoniales. Este celo, hermanos, es un celo natural. Celar a una persona en este contexto, hablando de los cónyuges, el celo en este contexto es porque la persona es importante. Cuando alguien cela es porque ama. Cuando alguien cela está dando a entender de que quiere a eso solamente para sí. Se cree que donde hay celos en este sentido
es porque la persona quiere lo mejor para su cónyuge y porque hay amor. Si una persona no celara en este contexto, significa que el amor se murió y no hay interés en la otra persona. El celo es porque somos seres que tenemos sentimientos. Así como Dios es celoso en que quiere su gloria solamente para Él y que la iglesia solamente tenga a Cristo como su novio y no otros amantes, así se refleja esto en el matrimonio. Tanto el hombre como la mujer tienen que jurarse un pacto hasta la muerte y tienen que jurarse fidelidad. Cuando uno de los cónyuges comete infidelidad, es natural que haya un celo, porque está mostrando un sentimiento de posesión, porque ambos se pertenecen. El celo, en este caso, es natural. ¿Y saben algo, hermanos? Se cree que las personas que han cometido infidelidad es difícil, no imposible, que puedan otra vez recobrar o recuperar la confianza de su cónyuge. Por eso, hermanos, el adulterio es un pecado que la Biblia enseña como uno de los pecados capitales. El adulterio fue lo que trajo la caída del reinado del rey David y del reinado del rey Salomón. Hermanos, cuando en una relación matrimonial ha habido una infidelidad, solamente Dios puede restaurar esta confianza perdida. Solo Dios. Es difícil, no imposible, porque para Dios todo es posible si hay perdón. Pero hay un límite del perdón y la confianza entre los cónyuges. ¿En qué sentido? Cuando la confianza se ha abusado y eso se ha vuelto un círculo vicioso y se ha vuelto repetitivo. En ese contexto, Cristo dijo y lo permitió que puede haber un divorcio. Eso lo dice Mateo capítulo 19, versículo 1 al 9. O sea que no es un mandamiento, sino que se le conoce en teología como la voluntad permisiva. Cuando en un matrimonio ya se volvió círculo vicioso, una infidelidad, la Biblia permite, es como una salida. Cristo lo dijo que solamente por esa causa se puede separar de el cónyuge. Es interesante, hermanos, que la Biblia presenta varios tipos de celos. Aquí acabamos de ver de que hay un celo marital. Es un celo normal entre los cónyuges cuando ha habido un motivo y ese motivo ha roto el pacto matrimonial. Cuando se ha demostrado que la persona fue infiel, es natural que hayan celos, porque somos seres humanos con sentimientos, somos seres humanos personales que tenemos sentimientos. Ahora, pero aquí hay algo bien interesante, hermanos, para terminar. Hay un celo enfermizo. Quise dejar este tópico para el final, para que veamos de que este celo enfermizo puede ser peligroso, destructivo y criminal si no lo sabemos controlar mientras aún hay tiempo. Noten que acabamos de ver de que hay un celo normal, un celo con motivo, pero hay un celo enfermizo. ¿Qué es un celo enfermizo? Dice un dicho que el ladrón juzga por su condición. No sé si ustedes conocen ese dicho. El ladrón juzga por su condición. O sea, que una persona que sea celosa, enfermiza, va a ver fantasmas donde quiera que los va a encontrar. O sea, que una persona que tiene un celo enfermizo va a pensar de que todos son igual que él. O sea, una persona que tenga el celo enfermizo entre los cónyuges va a pensar que su esposa le hace lo mismo que él hace. Por eso es que dice el dicho, el ladrón juzga por su condición. Los psicólogos y los expertos en consejería matrimonial dicen que este celo enfermizo se le conoce como el síndrome del Otelo. Es un delirio por el cual la persona que sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel. O sea, que es un trastorno mental de que la persona que tiene este síndrome del Otelo, que le conocemos como el síndrome
que le conocemos como el celo enfermizo, es una persona que siempre va a andar en su mente pensando en infidelidad. Como él así lo es, va a pensar de que su cónyuge también así lo es. Es interesante. Noten cómo dicen los expertos, los psicólogos. Esto lo copié de un libro de psicología. Me gustó la definición y las evidencias que presenta un maníaco, alguien que está loco o trastornado, manifiesta esta clase de celos esquizofrénicos. Noten qué es lo que dice esta referencia que copié de este libro. Dice: la persona que manifiesta el síndrome del Otelo, o sea, que tiene celos enfermizos, dice, está obsesionada con la idea de la infidelidad y muestra una serie de conductas que se manifiestan tratando de buscar pruebas que lo demuestren. O sea, que va a andar buscando, su mente va a andar buscando pruebas. Y saben que el diablo es astuto, porque el que busca encuentra, en el sentido de que el diablo le va a presentar algo que la persona va a agarrarse de allí para empezar a buscar más pruebas. El diablo es astuto, hermanos, el diablo es astuto. La persona que manifiesta eso, manifiesta esta conducta de andar buscando pruebas, está obsesionado. Es un pensamiento firme, crónico, porque la persona anda buscando, por ejemplo, noten algunos ejemplos, entrando en la computadora, mirando el teléfono móvil para ver los mensajes. Esto lo dice el libro. También puede mostrarse una conducta violenta o humillante al otro. O sea, siempre una persona celosa va a andar buscando pleito con su cónyuge, va a discutir por cualquier cosa y va a buscar humillar al otro. Ahora, es interesante, hermanos, que una persona que está presentando este síndrome mental del Otelo o de celo enfermizo manifiesta las siguientes evidencias patológicas: no duerme bien, pensando en el celo; no come en paz, no le cae bien la comida, porque su mente está clavada en el celo; anda a la defensiva, o sea, siempre va a buscar algo por qué discutir, o sea, nunca va a aceptar su error. Otra evidencia dice que una persona que manifiesta el síndrome del Otelo cela a su cónyuge hasta con sus amigos y familiares. Tremendo, hermano. Una persona que tiene el celo enfermizo vive estresado. Noten esta otra cosa. Una persona que manifieste el celo enfermizo maltrata verbalmente y emocionalmente a su cónyuge. Otra evidencia es que una persona que presente un celo enfermizo va a presentar una acción esquizofrénica y obsesiva. O sea que puede ser que ande como loco. Y noten otra cosa: una persona que manifieste el síndrome del Otelo es una persona que va a andar buscando fantasmas donde no los hay. Y saben algo, hermanos, esto es peligroso, un celo enfermizo. Usted, amigo hermano, si usted está padeciendo de este síndrome, quiero que busque la dirección lo más pronto posible, la ayuda lo más pronto posible de Dios y de algún consejero familiar para que le ayude a lidiar con este problema mental. ¿Saben algo, hermanos? Por el celo enfermizo han habido muertes. Hombres que han matado a sus mujeres y mujeres que han matado a sus maridos. Tremendo, hermanos, aunque usted no lo crea. Aquí en mi pueblo hace tiempo hubo una desgracia tremenda que el pueblo entero se lamentó. Esto es peligroso, hermano. La muchacha se iba a casar en esa semana y porque el esposo, alguien le contó algo de su esposa y que el esposo o el novio que se iba a casar con la esposa ni tan siquiera se presentó a investigar seriamente con una cabeza fría para ver si era verdad. Así que el esposo o el novio, en una forma obsesiva, era un gran violento, fue a buscar el machete y fue a despedazar a su propia
esposa, la que iba a ser su esposa. Tremendo, hermanos. El celo enfermizo puede llevar a la cárcel a alguien, al hospital, o puede suceder una desgracia. Noten que todo esto es mental, hermanos. Esto es diabólico. Esto es un celo diabólico, un celo enfermizo. Por un celo enfermizo han habido hasta muertes, asesinatos, familias destruidas, vidas desgraciadas. Gente que está pagando en la cárcel 60 años sin necesidad de estar allí por dejarse guiar por los celos enfermizos. Por eso es que este problema debe de tratarse inmediatamente antes de que vaya a suceder una desgracia. Ahora, ¿qué hay que hacer si tenemos esta manifestación de un síndrome de Otelo o celo enfermizo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si alguien tiene este padecimiento, ¿qué recomiendan los consejeros familiares y los pastores? ¿Qué recomienda la Biblia si alguien está padeciendo de esto? Ya que los celos enfermizos es un problema mental y espiritual, porque todo tiene que ver aquí con la mente, hermanos. Todo aquí en la mente. Por eso es que dice un dicho: ni tu peor enemigo te puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos. El enemigo no lo tenés a la par de tu casa. El enemigo lo tenés dentro. Nuestro enemigo lo tenemos dentro. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y si no sabemos lidiar con nuestros pensamientos los van a llegar a matar. Y no solamente a nosotros, sino que también a nuestros seres queridos. Y vendremos a despertar cuando ya sea demasiado tarde. El celo enfermizo es un problema mental y psicológico y espiritual. Por lo tanto, su diagnóstico debe ser también espiritual, con mucha oración y ayuno. Si usted tiene este problema, hermanos, le invito a que doble sus rodillas y ayune, porque Cristo dijo que este género, este espíritu que nos está agobiando, es un espíritu diabólico. Solamente puede salir de nosotros con oración y ayuno. Hay que orar, hermanos. Todo problema es mental. Los celos enfermizos son mentales. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten que solamente Cristo nos puede dar la victoria en nuestros pensamientos, en este caso sobre el celo enfermizo. Noten que este es un mensaje directamente para los esposos. Noten como dice Marcos 9:29, dice: y les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo, hermanos. Dobleguemos nuestro cuerpo y nuestra mente al poder del Espíritu Santo, con oración y ayuno. Noten como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5 versículos 7 al 8, echando toda vuestra ansiedad. Este problema mental, hermano, quiero que les diga algo, antes de leer la cita, hermano. Amigo hermano, esto va directamente para cónyuges, para esposos. Espero, amigo hermano, que usted pueda aceptar y recibir en su corazón estos consejos, porque puede ser que le salve la vida antes de que sea demasiado tarde, antes de que suceda una tragedia. Te voy a explicar lo siguiente, amigo hermano, tremendo hermano, eso es lo que voy a decir. Voy a hablar de la mujer. Cuando una mujer quiere ser infiel a un hombre, aunque lo tenga en la cara, le va a ser infiel. ¿Saben de que hubo una tragedia donde la esposa le fue infiel al hombre en su propia cara y ni se daba cuenta porque su propio amigo se la torcilla detrás de la puerta de su casa? ¿Ah? Y el esposo allí. Si una mujer quiere ser infiel, aunque usted le ande revisando día y noche el teléfono, le va a ser infiel. Y esto va para el hombre también. Usted le puede poner un detective de los más caros de la FBI, de la FBI. Usted le puede poner el mejor detective de la CIA. Cuando alguien quiere ser infiel, lo será.
tremendo, hermanos. Tremendo. Así que, amigo y hermano, no se desgaste. Se va a destruir su vida. Cuando alguien quiere ser infiel, lo va a hacer aún estando usted frente de su cara. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Cuando una persona ama a Dios, porque aquí el centro de todo este problema es de que en el matrimonio debe de morar Cristo. Cuando una mujer ama a Cristo, le va a ser fiel a su esposo y a su marido. No importa en qué lugar esté, ambos cónyuges van a estar confiados porque saben lo que tienen. Hermano, seamos sabios, usemos el cerebro. El cerebro no solamente no es para andar echándolo a rodar, andar pensando mal. La mente es para pensar. Hermano y amigo o esposa que esté escuchando este mensaje, cuando alguien le va a ser infiel a usted, lo va a hacer donde quiera, ya sea lejos o cerca de usted. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Orar. Oren por sus cónyuges. Vayan a la iglesia, tengan cultos familiares. Construyan el altar familiar para que puedan vencer este problema, hermanos. Se ha comprobado, hermanos, que entre más se cuida a una pareja, eso es estar inseguro. Entre más se cuida a un cónyuge, que es un problema mental, el diablo más les va a hacer una mala jugada. Es cuando la persona va a caer en infidelidad, hermanos. Vivan en paz, hablen con sus cónyuges. Si ustedes tienen problemas y diferencias o hubo un problema en el pasado, arreglen sus diferencias, oren juntos. Todos los seres humanos merecen una oportunidad. ¿Quién no ha fallado en algún momento de la historia? Merecemos una oportunidad. Pero lo que les estoy diciendo, hermano, es bien importante y quiero que quede bien en claro y no se le vaya a olvidar. Cuando un hombre y una mujer quiere ser infiel, lo va a hacer aunque usted le ande revisando el teléfono y le ponga a los mejores detectives del mundo. Así que no se desgaste, confíe en lo que tiene, confíe. ¿Saben algo, hermano? Esto le pasa cuando una persona desconfía de su cónyuge. Aquí puede pasar algo. Es porque le ha visto algo o porque esta persona está haciendo algo malo y piensa que su cónyuge lo está haciendo igual. Porque como dije al principio, el dicho dice que el ladrón juzga por su condición. Esto le pasa, hermano, cuando alguien tiene desconfianza de su cónyuge y hay algún detector, algún detonador del dispositivo, de la bomba. Esto le pasa como aquellos gallos que se pasan para la casa del vecino, es porque se está quedando sin gallina. Cuando un gallo, dice el dicho, recuerden que yo soy salvadoreño, en El Salvador tenemos muchos dichos. Si usted me escucha aquí en mis predicaciones que yo digo dichos, recuérdese, el hermano Rafael es salvadoreño, ¿sí? Porque tenemos dicho. Dice un dicho, cuando el gallo se pasa para donde el vecino, es porque se está quedando sin gallina. Esto es una gran verdad, hermanos. La mejor forma para poder lidiar con cualquier problema mental de celos enfermizos es depositando todos nuestros problemas en las manos de Dios. Ponga su matrimonio en las manos de Dios y verá que Dios le dará la victoria para vencer ese celo enfermizo sin ningún motivo. Noten cómo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 al 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, quise traer este tema para que supiésemos de que hay diferentes tipos de celo. El anhelo de Dios es de que manifestemos su celo, que seamos celosos en las cosas buenas, en el evangelio, en la verdad de Dios. Ese es el celo que debemos de manifestar. Ese es el celo que deben de reflejar los esposos, no celos enfermizos. Dios quiere que reflejemos su carácter. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. No es nada más. No van a ser sus dólares, no va a ser su carro, no van a ser sus propiedades. Lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. Noten cómo dice esta cita que está en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 109, y está en el libro también Hogar Cristiano, página 397, párrafo 1 dice:
debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras. Así obtendremos grandes victorias. ¿Saben por qué muchas veces no crecemos? Porque tenemos una gran boca que no nos deja crecer. Noten cómo dice: así obtendremos grandes victorias. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, desagradable e impaciente y malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Terrible, hermano, esta cita. Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz, porque destruye la paz y la felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. Tremendo, hermanos. Hay que cuidar las palabras, hermanos. Debemos subyugar nuestro genio, el carácter, nuestro genio, dominar nuestras palabras, así obtendremos grandes victorias. De lo contrario, somos, ¿qué? Súbditos de su majestad satánica. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos pueda dar la victoria sobre nuestro carácter, sobre nuestro genio, porque lo único que llevaremos el carácter, porque lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter. Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por este mensaje que nos ha ayudado. Gracias por esta reprensión. Si en algo estamos fallando, corrígelo, Señor, a través de tu palabra. Gracias por este estudio, gracias porque estuviste con nosotros, gracias por estos consejos y esta exhortación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que estén pendientes al momento que se sube un video en este canal. Se recuerden de que este canal se hizo para estudiar temas sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga y mandamos un cordial abrazo y saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros hermanos. Dios nos bendiga. Amén.